Paraíso en Hong Kong, capítulo 1, de Bárbara Cartland, 1880. Belda entró en la casa y se quitó el sombrero. Tal como lo suponía, la habitación se encontraba vacía. Miró a través de la ventana y vio a Jimmy, su hermano menor, que jugaba con dos niños chinos en el jardín. Se detuvo para observarlos durante algunos minutos. Y después de lanzar un profundo suspiro, se sentó ante la mesa que le servía de escritorio. Sacó algunos papeles del bolsillo de su chaqueta y los estudió minuciosamente, aunque ya sabía muy bien cuál era su contenido. «¿A quién le preguntaré?», murmuró en voz baja. Sin encontrar la respuesta, se puso de pie y se dirigió hacia la puerta principal por la cual acababa de entrar. Delante de ella el terreno se iba desvaneciendo hacia las aguas de la bahía de Hong Kong. El brillo del sol sobre el mar y los juncos pesqueros, así como los barcos mercantes de todas partes del mundo, le hicieron sentir la sensación de felicidad que siempre experimentaba ante lo bello. Belda pensó que nada podía ser más hermoso que Hong Kong, cuyo nombre quería decir puerto fragante. De pronto, como si necesitara una inspiración de otro tipo, miró hacia donde, a la distancia, se vislumbraba la iglesia de San Juan, ubicada dentro de un amplio jardín. Por encima del mar y en la mejor área de la ciudad. A un lado de ella aparecía la casa de gobierno y, al otro, la casa Flagstaff. No muy lejos se localizaban los cuarteles, los terrenos para los desfiles y el campo de cricket. Detrás se veían las calles empinadas que conducían al sector residencial más elegante. «Amo a Hong Kong», había dicho su madre cuando llegaron allí por primera vez. Y a través de los años jamás pudo cambiar de parecer. Sin embargo, sus vidas habían cambiado, así como el lugar donde residían. El padre de Belda, el apuesto Ralph Armstrong, renunció a la marina para venir a Hong Kong, en pos de fortuna. «Hay mucho más dinero en el comercio, mismo que jamás podré reunir sirviendo a mi patria», le había dicho a su esposa y a su hija. Como Ralph Armstrong siempre se salía con la suya, optaron por dejar atrás la cómoda casa en la cual vivían en Inglaterra. Belda aún podía sentir la emoción de viajar al Oriente. Su padre, siempre optimista, estuvo seguro de que, a pesar de las dificultades, al final algo bueno iba a presentarse. Alquiló una casa grande y acogedora, en las afueras de Victoria, la ciudad capital. Estaba cerca de la zona conocida como Aberdeen y parecía la campiña inglesa. En ella había árboles, arbustos, pájaros y flores. Todo resultaba ser 1000 veces más bello de lo que Belda se lo había imaginado. Al principio las cosas resultaron tal y como Ralph Armstrong lo había predicho. Como sabía mucho acerca de barcos, le dieron el mando de un carguero muy rápido y moderno. En él transportaba especias, arroz y otros artículos a diferentes puertos y, como se lo propusiera, estaba haciendo dinero. No podía pasar mucho tiempo con la familia, aunque siempre regresaba con su barco a Hong Kong. Por desgracia, 3 años después, fue atacado por los piratas que operaban entre las islas. Ralph Armstrong perdió la vida al tratar de defender su barco, su tripulación y su cargamento. Su esposa jamás se recuperó de aquel golpe, y, como no tenía deseos de vivir, 2 años más tarde contrajo una fiebre y murió. Había amado a Ralph Armstrong con locura, desde el primer momento en que ambos decidieron escapar juntos. La familia de él se había opuesto a que se casaran. La señora Armstrong centró toda su vida alrededor de su esposo, y al morir pronto descubrió que no tenía un seguro de vida y que sus deudas eran mucho mayores de lo que ella había imaginado. La viuda y sus 2 hijos se vieron obligados a abandonar la casa en las afueras de Victoria. Se mudaron a un edificio barato, situado en el barrio chino de la ciudad. Jimmy, que según decía su padre, había nacido por accidente, tenía ya casi 7 años. Era demasiado pequeño para preocuparse acerca de dónde estaba o hacia dónde iba, con tal de que estuviera con su madre y su hermana. Era Belda quien sentía las molestias de su nuevo hogar y añoraba el jardín con los arbustos y las flores. Los muebles, cuadros y casi todo lo demás fueron vendidos para poder pagar las deudas de su padre. Pero la señora Armstrong tenía un valor indomable. Aunque todas las noches lloraba por la pérdida de su esposo,
Sabía que necesitaba cuidar de sus hijos. «Tenemos que ganar dinero de alguna manera», le sugirió a Belda. «¿Cómo podremos hacerlo, mamá?», preguntó la chica. Su madre decidió que podía dar clases. Fueron los chinos quienes la hicieron pensar en tener una escuela propia. Belda podía enseñarles inglés a aquellos que deseaban servir en las casas de los residentes más ricos de Hong Kong. Ellos pagaban lo que podían y esto, por lo general, era muy poco. Belda sabía que en muchos casos les iban a deber dinero para siempre, pero su madre no tenía corazón para correrlos. «Tienen mucho interés por aprender», aseguraba, «y saben que si hablan un poco de inglés, podrán obtener un trabajo mejor remunerado que si no entienden nada de lo que les dicen». «No obstante, nosotros también necesitamos el dinero, mamá», respondió Belda. Su madre sonrió. «Ya me pagarán cuando puedan». Era el mismo optimismo que su padre demostraba cuando decía que algo bueno se iba a presentar. Belda sabía que no tenía objeto discutir. Se veía precisada a aceptar que su madre actuara con simple bondad cristiana. Sin embargo, cuando escaseaba la comida, Belda se preocupaba acerca del futuro, principalmente por Jimmy. Comprendía que el pequeño debería convivir con niños de su propia nacionalidad y recibir una educación adecuada para poder asistir después a una escuela pública. Ralph Armstrong había asistido a Eton y después a Oxford, donde conoció a su esposa. Primero se enroló en la marina porque deseaba ver el mundo. Era un hombre muy capaz, por lo que muy pronto ascendió al grado de teniente. Pero cuando recibió el mando de un barco en Hong Kong, se llamó a sí mismo capitán, y todos los demás habían hecho lo mismo. Pero cualquiera que fuera su jerarquía, no existía una pensión para un oficial que había dejado la marina por voluntad propia. Y tampoco la hubo de parte de aquellos para quienes trabajaba cuando lo mataron. Belda y Jimmy eran huérfanos. Ella contempló una vez más los barcos que se movían debajo de ella, en la bahía, y una vez más también se hizo la misma pregunta. ¿A quién se lo preguntaré? En ese momento, de una cabaña desvencijada situada al final del jardín, salió un hombre que se acercó cojeando hacia donde ella estaba. Bill Down había sido marinero, pero perdió una pierna en un encuentro en el mar. Caminaba con una pierna de palo y la ayuda de un bastón. «Veo que regresó usted, señorita Belda», saludó él. «Van a aceptar siempre a Master Jimmy». A Mr. Jimmy. Y llegó junto a Belda cuando terminó de hablar. «Eso es algo sobre lo que deseo hablarte, Bill», respondió ella. El hombre sonrió y se sentó sobre un banco de madera que estaba fuera de la puerta. «He estado pensando que pedirán demasiado dinero como para que usted pueda reunirlo», comentó él. «Lo reuniré de alguna manera», afirmó la joven. Belda habló con una determinación que hizo que su voz resonara. Bill sacudió la cabeza. «Es usted igual que su padre», dijo. Una vez que tomaba una determinación, nadie podía hacerlo desistir. Bill había estado con los Armstrong desde que estos llegaron a Hong Kong. Se les había unido a ellos cuando vivían en el campo. Sin que en realidad lo hubieran contratado, él se había convertido en jardinero, mil usos y guardián. Siempre estaba presente y dispuesto a servir. Representó un alivio para la familia el poder salir de la casa, sabiendo que Bill cuidaría de todo y, sin darse cuenta, empezaron a depender de él. Sentía una gran admiración por el capitán, con quien había servido en varios viajes y también quería mucho a sus niños. La señora Armstrong, a menudo, comentaba que él cuidaba de Jimmy mejor que cualquier nana. Cuando tuvieron que cambiarse a Victoria, Bill lo hizo también. En la pequeña casita no había lugar para él y no podía pagar la renta de una casita cercana. Ante tal circunstancia, y con la ayuda de unos muchachos chinos, se construyó una choza en el patio. Cuando llegó el invierno, cubrió el techo lleno de goteras con un pedazo de lona procedente de un barco. «¿Cómo puede vivir con tantas incomodidades?», le había preguntado Belda a su madre. No obstante, las dos sabían que Bill era indispensable para ellas. Les hubiera resultado muy difícil salir adelante sin él. Ahora que la señora Armstrong había fallecido, Bill era la única persona con la cual Belda podía hablar acerca de sus problemas. La muchacha se sentó en los escalones de la puerta y dijo: «Ellos aceptarán a Jimmy porque el director conoció a papá
y él está dispuesto a bajar un poco los honorarios. «Estas son buenas noticias, señorita Belda», exclamó Bill con júbilo. «Eso pensé yo», estuvo de acuerdo ella. «Pero existe una condición». «¿Y cuál es?» «Insisten en que debe haber alguien que garantice o que patrocine a Jimmy. No se me ocurre a alguien a quien pueda pedírselo». Bill la miró con una expresión de inquietud. Él infería que Belda tenía miedo de que alguien pensara que Jimmy no estaba siendo atendido adecuadamente. Ello significaría que lo enviarían a un orfanato. Una chica sola y con solo 18 años no sería considerada como una tutora aceptable para un niño inglés en un país extraño. Hong Kong se había convertido en parte del Imperio Británico en 1842. Inevitablemente, había mucha gente determinada a introducir allí las costumbres de vida inglesa. Las consideraban como esenciales en lo que ellos veían como una parte recóndita del mundo. En las tierras extrañas, los ingleses invariablemente introducían los hábitos y preceptos morales que para ellos significaban el emblema de la sociedad inglesa. En Hong Kong, la propiedad aumentaba con la prosperidad de la colonia. La antigua Compañía de las Indias había establecido varios orfanatos en diferentes partes del Oriente. Uno de ellos estaba en Hong Kong. Fue creado para los hijos de empleados que perdieron a sus padres de una manera u otra. Belda temblaba cada vez que veía aquel edificio gris y austero, situado cerca de la iglesia de San Juan. Sabía que si le quitaban a Jimmy, perdería el último nexo con los suyos. ¿A quién podría acudir para que patrocine a Jimmy?, se preguntó con desesperación en la voz. Bill se rascó la cabeza. Los pocos cabellos que le quedaban se estaban volviendo blancos. Debido a sus muchos sufrimientos, parecía mayor de los 50 años que en realidad tenía. «Pudiera ser al clero», sugirió después de un momento. «No, al clero no», exclamó Belda. «Tú sabes también como yo que ellos piensan que lo mejor para Jimmy es que ingrese en un orfanato». Belda suspiró y continuó diciendo: «O quizá lo adopte una de esas señoronas que piensan que son bondadosas con los niños chinos, por el solo hecho de obligarlos a asistir a la escuela dominical». Bill permaneció en silencio. Sabía que había muchas mujeres inglesas tratando siempre de convertir a los chinos, aunque estos se sentían felices con su propia religión. «Entonces, ¿quién podría ser?», comenzó a decir Bill. Entonces lanzó una exclamación. «Ya lo tengo. Ya sé a quién se le debe pedir». «¿A quién?», preguntó Belda. «Al señor Midway». «¿Te refieres a Mike Midway?», preguntó la joven con sorpresa. «Así es. Sé que será conveniente que Jimmy fuera patrocinado por él». «¿Cómo puede pedírselo al señor Midway si yo ni siquiera lo conozco?», exclamó Belda. Mientras hablaba pensó que aunque ella no conociera personalmente al señor Midway, todo Hong Kong sabía quién era él. Mike Midway era el hombre de quien más se hablaba y la persona más destacada en Hong Kong. A menudo ella había escuchado cómo los amigos de sus padres se referían a él. Cuando a raíz de perder a su padre, se cambiaron a la ciudad, ellas no podían darse el lujo de recibir en aquella casita. Aún así, Belda siguió oyendo hablar de Mike Midway por medio de Bill. Sus fiestas eran notables, y los ingleses de la ciudad esperaban ansiosos recibir una invitación de su parte. Los chinos observaban desde el muelle complacidos. Aparte de sus fiestas formales, pero muy entretenidas, al señor Midway recibía de una manera muy diferente. Bill le habló a Belda acerca de noches de libertinaje cuando Midway invitaba a sus amigos para conocer a las mujeres más encantadoras, mujeres que ciertamente no habían sido aceptadas por sus esposas. Belda también había oído hablar de Pretty Pearl. Era una china joven y de una belleza tal que los hombres quedaban prendados de ella desde el primer momento en que la veían. El señor Midway la llenó de perlas desde el cuello hasta los pies, reveló Bill entusiasmado. «Eso debió costar mucho dinero», exclamó Belda. Bill hizo sonar los dedos. «Que puede ser demasiado caro para él. Es tan listo que todo cuanto toca se convierte en oro». Belda lo escuchaba con atención y Bill continuó. «Y las mujeres lo saben. Hay otra chica que trajo de Singapur, mitad australiana y mitad malaya. No hay palabras que puedan describir cuán bella es». «¿Y también la llenó de perlas?», preguntó Belda. Bill rió. «Creo que los diamantes son las gemas que a ella le gustan. Por eso le dicen Lily Diamantes». Y volvió a reír antes de continuar.
Velda escuchó que después de esas fiestas siempre se encendían fuegos artificiales que los chinos observaban desde los muelles. La última había tenido lugar 2 meses antes, y Velda le había permitido a Jimmy mantenerse despierto para poder ver cómo los cohetes explotaban en el cielo formando figuras de 1000 colores. El niño se había subido al banco donde Bill se encontraba sentado ahora, y había aplaudido lleno de regocijo, y estuvo a punto de llorar cuando el espectáculo terminó. Velda le había dicho que era hora de irse a la cama. «Ya verás más fuegos artificiales la próxima vez que el señor Midway ofrezca una fiesta», le había prometido ella. «Y yo te despertaré para que puedas verlos». «Espero que regrese pronto», había murmurado Jimmy, y se quedó dormido casi tan pronto como Velda lo acostó. Ahora a ella le parecía increíble que Bill propusiera al señor Midway como patrocinador de Jimmy. Por supuesto que aquello era imposible. Sin embargo, sentía curiosidad acerca del por qué el viejo marino había pensado en Midway. «Él lo hará, yo sé que sí lo hará», le estaba diciendo Bill. «Hay una cosa innegable en él, y es que siempre acostumbra a pagar sus deudas». «¿Sus deudas?», repitió Velda. «¿Qué quieres decir con eso?» Su padre le habrá comentado que él le salvó la vida al señor Midway cuando solo era un niño. «Nunca escuché nada al respecto», respondió Velda. «Es verdad. Por supuesto que es verdad», afirmó Bill. «Yo estaba en el barco cuando eso sucedió, y todos nos sentimos muy orgullosos de nuestro capitán». «Por favor, cuéntame cómo ocurrió», suplicó Velda. A Velda le pareció extraordinario que ella nunca hubiera escuchado aquella historia. Si bien sabía que era característico de su padre no alardear de las buenas acciones que había hecho, dejando que otros lo hicieran por él. «Pues fue así», comenzó a decir Bill, y se detuvo un momento, como para recordar. «Nos encontrábamos en Singapur, a bordo de uno de los barcos, bajo el mando de mi capitán». Velda se acomodó un poco en el escalón de la puerta. Ella sabía lo lento que podía ser Bill para narrar una historia. Estábamos a punto de levar anclas cuando llegó una orden de que subiéramos a bordo cierta mercancía que deberíamos entregar en otro puerto. Aún ignoro de qué se trataba con exactitud. Se rascó la cabeza y continuó como si aquello careciera de importancia. «Fuera de lo que fuera, nosotros lo empezábamos a subir a la cubierta», continuó Bill. «A bordo estaba un niño que había venido con su padre, quien era amigo del capitán. Los 2 hombres estaban conversando, y el chico presenciaba cómo nosotros subíamos a bordo una enorme caja. Se detuvo para aspirar antes de seguir adelante. No sé exactamente qué pudo suceder, pero algo se rompió. En ese momento mi capitán se abalanzó sobre el muchacho, lo arrojó sobre la cubierta y se echó encima de él». Velda lanzó una exclamación. «Y lo hizo justo a tiempo», continuó diciendo Bill. «La caja cayó exactamente en el lugar donde había estado parado el muchacho». «¿Nadie resultó herido?», preguntó Velda, casi sin aliento. «No, nadie. Fue un milagro el que todos salieran ilesos». «De esa forma, papá, la vida salvó al señor Midway. El pequeño hubiera quedado aplastado como una tortilla si la caja le hubiera caído encima», aseguró Bill. Velda estaba mirando, sin ver, hacia la bahía. Lo que Bill acababa de contar cambiaba todo. Ella estaba segura de que si Mike Midway patrocinaba el ingreso de Jimmy a la escuela, este sería recibido con deferencia. Para hombres como el director de la escuela, así como muchos otros en Hong Kong, el dinero de Mike Midway era lo más importante. Por supuesto, no se preocupaban por otros aspectos de su vida. «Lo que yo le sugiero», le estaba diciendo Bill, «es que en cuanto él regrese a la ciudad, y eso yo lo puedo averiguar, usted vaya a entrevistarlo. Cuando Midway sepa que Jimmy es el hijo de mi capitán, de inmediato pagará su deuda». «Ciertamente, parece una buena idea», comentó Velda. «Así que, por favor, Bill, investiga cuándo estará el señor Midway en la ciudad». Y entró en la casita mientras hablaba. Sentía que Bill le había sembrado una idea en la cabeza que le resultaba muy difícil de asimilar. Jamás imaginó que tuviera la oportunidad de conocer a Mike Midway. Desde la muerte de sus padres, Velda se había acostumbrado a hablar exclusivamente con Bill y con los chinos a quienes les daba clases. Aquello le ocupaba casi todo el tiempo. Tampoco se había preocupado por tomar parte en las actividades de los demás miembros de la colonia. Solo se enteraba de estas por medio de Bill,
quien siempre estaba al tanto de todos los chismes. No obstante, aunque ella no se preocupaba por sí misma, sí lo hacía por Jimmy. Este tenía ya 6 años y 8 meses de edad, y Velda sabía que era un error el que no tuviera compañeros de juegos de su misma nacionalidad. Ella le había enseñado las lecciones más elementales, mas existían muchos otros temas acerca de los cuales ella sabía muy poco. Su madre había sido una mujer muy culta. En Inglaterra, Velda estuvo a cargo de institutrices y maestros particulares, pero había sido difícil encontrar a personas competentes en Hong Kong, y era consciente de que Jimmy necesitaba recibir una educación adecuada. La nueva escuela, inaugurada recientemente, era el lugar ideal para su hermano. Por medio de Bill, se había enterado de que eran muy estrictos para seleccionar a sus educandos. Solo los hijos de los ingleses residentes en Hong Kong eran admitidos. Velda pensó que si los compañeros de escuela invitaban a Jimmy a sus casas, ella no podría corresponderles. Sin embargo, aquel era un puente que no deseaba cruzar por el momento. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia. Gracias.